Bueno, en esta última parte vamos a hablar principalmente de los trastornos respiratorios. Ya hablamos de las generalidades, hablamos de los trastornos metabólicos y ahora vamos a hablar de los trastornos respiratorios. Los trastornos respiratorios producen cambios en el pH a expensas del cambio de la PCO2. Y recuerden que para que haya este cambio de la PCO2 es inversamente proporcional a los cambios del pH, o sea, en dirección inversa. Yo tengo una acidosis cuando tengo un aumento de la PCO2 y tengo una alcalosis cuando tengo disminución de la PCO2. Entonces siempre la variación de la PCO2 produce una variación del pH en sentido opuesto. En cambio, la respuesta compensatoria, que en este caso va a estar dada por el bicarbonato, siempre va a acompañar a la PCO2, al mismo sentido. Y acá, en los trastornos respiratorios, se dividen en agudos y crónicos, de acuerdo al grado de compensación metabólica por el riñón. Los trastornos, las acidosis y alcalosis respiratorias agudas, se dan dentro de las 48 horas, mientras que después de las 48 horas ya se consideran crónicas. Entonces, si yo pienso que el riñón va a compensar con el bicarbonato después de 3 o 5 días, tengo que pensar que en las acidosis crónicas va a compensar el riñón, mientras que en las agudas no logra compensar el riñón. Entonces, tenemos acidosis y alcalosis respiratoria agudas y crónicas. Fíjense que cómo yo me puedo dar cuenta que además de la clínica y de la evolución del paciente, porque el paciente me puede decir que empezó hace 24 horas, hace 48 horas, hace 5 días, por la clínica, por los antecedentes, por la historia clínica, pero también por la compensación. En la acidosis respiratoria aguda, que se da dentro de las 48 horas, la compensación del bicarbonato es muy chiquita, con lo cual el pH va a ser más acidótico por aumento de la PCO2 y el bicarbonato aumenta, está casi dentro de lo normal o muy por encima de lo normal. En cambio, la crónica, el pH suele ser más cercano a lo normal, menos acidótico y el bicarbonato más aumentado. Lo mismo pasa en la alcalosis respiratoria. En la aguda, el bicarbonato va a bajar poquito y el pH va a ser más alcalótico. En cambio, en la crónica, el pH se va a alejar un poquito de lo normal y el bicarbonato va a estar mucho más bajo, porque ya el riñón está compensando. Eso yo lo puedo ver a simple vista. Entonces, cuando yo tenga, es aceptado que un proceso compensatorio puede normalizar el pH solamente en presencia de alcalosis respiratoria crónica y acidosis respiratoria crónica, ¿sí? Ya que la compensación renal del componente metabólico bicarbonato tarda entre 2 a 5 días. Los trastornos respiratorios agudos se acompañan de bicarbonato casi normal, mientras que los crónicos se acompañan de bicarbonato que acompañan a las modificaciones del pH. Algunos conceptos que tienen que tener en cuenta para analizar o para tener de la fisiología respiratoria. Tengan en cuenta, ¿se acuerdan que existen los quimiorreceptores que responden a los protones, a la concentración de pH de los protones? Y también existe acuérdense que la presión de dióxido de carbono es igual a la producción sobre la ventilación. O sea que hay una relación inversa. Si yo tengo aumento de la ventilación, va a disminuir la PCO2. Si tengo una disminución de la ventilación, aumenta la PCO2. Y estos quimiorreceptores estimulan los músculos respiratorios de acuerdo a la concentración de los protones. Ahora, también hay una relación de la ventilación con la PO2. ¿Sí? Fíjense que a mayor PO2 hay una relación a mayor ventilación, menor PO2. PCO2 aumentada que se acompañan de hipoxemia. Piensen esto, si ustedes tienen hipoxemia, el mecanismo compensador va a tratar de levantar la presión alveolar de oxígeno, va a tratar de aumentar la ventilación, con lo cual va a bajar la PCO2. ¿Sí? Si yo tengo un paciente hipoxémico que ya tiene una PCO2 aumentada, porque tiene una acidosis respiratoria, y le pongo oxígeno, tengan en cuenta, recuerden que van a bloquear este mecanismo de hipoxemia. Entonces, ojo que los pacientes hipoxémicos con acidosis respiratoria, que yo les pongo oxígeno, puedo inhibir esto y ¿qué va a pasar? Va a aumentar más la PCO2. Así que es importante que cuando ustedes tienen un paciente con
acidosis respiratoria e hipoxemia, o sea, insuficiencia respiratoria con acidosis respiratoria, controlen la PCO2 cuando le ponen oxígeno, porque se va a inhibir este mecanismo compensador para tratar de levantar la PO2, aumentar la ventilación y bajar la PCO2. Otro concepto que tienen que tener en cuenta para los trastornos respiratorios es lo que existe una diferencia alvéolo arterial de oxígeno. Fíjense, la presión alveolar de oxígeno es de 72 milímetros de mercurio, ¿sí? Viene de la vena 30, ¿sí? Y por la arteria 62. ¿Qué significa esta diferencia alvéolo arterial? 72 es del alvéolo, 62 sale y llega a la arteria, con lo cual hay 10 milímetros de mercurio de diferencia. ¿Por qué? Porque el oxígeno es muy difusible y algo se pierde entre el alvéolo y la arteria, el capilar. En cambio, la PCO2 no existe esa diferencia alvéolo arterial de oxígeno, ¿sí? Llega a 43, sale 35 y vuelve 35. Entonces, la diferencia alvéolo arterial de oxígeno normalmente es de 5 a 10 milímetros de mercurio y en los adultos mayores se puede perder un poquito más, llega a 15 a 20 porque baja la presión alveolar de oxígeno y también se pierde más oxígeno. La CO2 no es tan difusible, no difunde tanto, no se pierde tanto como el oxígeno. Y esto es importante para determinar cuando tengo un trastorno respiratorio dónde está ubicado el trastorno. Si está ubicado en el pulmón o en la relación entre alvéolo y el capilar por alguna patología alveolar o capilar, o si está en el centro respiratorio o en la caja torácica. Entonces, estos son conceptos que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, la diferencia alvéolo arterial de oxígeno se calcula de esta forma, ¿sí? La 150 es 150 menos PO2 menos 1.25 por PCO2, ¿sí? Y acá tenemos la relación entre la presión atmosférica, la presión de agua, la PO2, ¿sí? Y determinados factores que hacen que esta diferencia alveolar arterial de oxígeno yo la pueda calcular en el paciente y me pueda decir si la diferencia y me divida las aguas con diferencia alveolar arterial de oxígeno normal, que es de 5 a 10 milímetros de mercurio y aumenta hasta 20 en los adultos mayores de 60 a 65 años, o está alterada. Otro elemento que tiene que ser determinado es la PAFI, la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2. Lo normal es entre 300 y 500 milímetros de mercurio. Esto es importante principalmente en los pacientes que están hipoxémicos y están en el respirador, donde la FiO2 normal al aire ambiente es de 0,21 o 21%. Cuando yo le doy oxígeno o lo ventilo, yo cambio la FiO2. Lo normal es entre 300 y 500. Por debajo de 300 indican anormalidad en el intercambio gaseoso y menos de 200 ya indican una severa hipoxemia. Entonces es importante tener en cuenta estos conceptos: la relación de la hipoxemia con la PO2, la relación de la ventilación con la PCO2, la relación de la PAFI y la diferencia alvéolo arterial de oxígeno. Son todos conceptos que ustedes tienen que tener en cuenta cuando van a analizar una alteración respiratoria del estado ácido base. Vamos a empezar con la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria se produce acidemia, pero a expensas de un aumento de la PCO2. Esto puede ser aguda o crónica. Para que haya un aumento de la PCO2, tiene que haber un mecanismo de hipoventilación alveolar. Y esta hipoventilación alveolar puede estar dada desde el centro respiratorio, el pulmón, las vías aéreas, los músculos respiratorios, la caja torácica y el diafragma. Todo el aparato que tenga que ver con la ventilación puede producir reducción de la ventilación alveolar. Pero acuérdense que la PCO2 es igual a 1 sobre ventilación alveolar. Entonces, para que aumente la PCO2 tiene que haber hipoventilación. Reducción de la ventilación. Una vez que nosotros identificamos la acidosis respiratoria, tenemos que ver si está compensando o no el bicarbonato. Y eso nos va a ayudar a determinar si es aguda o crónica, de acuerdo a la compensación. Pero recuerden que la compensación va a ser aumentar el bicarbonato a expensas de una retención renal de bicarbonato, que se va a dar
compensación en las crónicas que en las agudas. Y fíjense que en general en las acidosis metabólicas, en las acidosis respiratorias con hipercapnia agudas, el bicarbonato se va a encontrar entre 24 a 29, aumenta muy poquito, ¿sí? Mientras que en la crónica va a aumentar más, porque ya va a estar compensando. Entonces, existe una forma de calcular qué bicarbonato esperado es para cada acidosis respiratoria, si es aguda o crónica. Aumenta 2 miliequivalentes por cada 10 de aumento de PCO2 en la aguda y aumenta de 4 a 5 miliequivalentes por cada 10 aumento de PCO2 en la crónica. Entonces, todos los pacientes con hipercapnia estarán hipoxémicos cuando respiren aire ambiente. Y recuerden que la hipoxemia, si yo corrijo la hipoxemia, puede empeorar esta hipercapnia porque estoy inhibiendo el mecanismo compensador de la ventilación con hipoxemia. Entonces, siempre cuando ustedes tengan una acidosis respiratoria, tienen que ver cómo está la oxigenación y pensar que cuando van a dar oxígeno se puede inhibir el mecanismo compensador de aumentar la ventilación. Y acá ya tenemos un componente de hipoventilación alveolar que lo llevó a la acidosis respiratoria, al aumento de la PCO2. Entonces, fíjense, yo tengo que aumenta 1 miliequivalente de bicarbonato por cada 10 de aumento de PCO2. Y tengo un paciente con PCO2 de 80. ¿Sí? Si yo calculo a partir de 40 aumenta 4 de aumento de bicarbonato, ese bicarbonato esperado es de 28. ¿Sí? Porque de 40 a 80 tengo un aumento de 4. O sea, 4 cada 10 milímetros de mercurio hasta 80. Entonces, la bicarbonato sería de 28. Para tener un pH, si yo hago el cálculo, el pH de este paciente debería ser de 7.15. 17, perdón, 7.17 para tener con una PCO2 de 80 y un bicarbonato de 28. Yo esperaría que esto sea agudo, porque fíjense que el bicarbonato está casi normal, muy poquito por encima de lo normal, y además está muy acidótico. Entonces, este paciente tiene una acidosis respiratoria aguda. En la crónica, fíjense que aumenta 3.5 o entre 4 y 5 por cada 10 milímetros de aumento de PCO2 después de 3 a 5 días. ¿Sí? Entonces, va a depender de qué pH tenga yo, qué bicarbonato para analizar y el tiempo de evolución para que yo analice la acidosis respiratoria aguda y crónica, que a veces tiene su dificultad. ¿Sí? Fíjense, si yo tengo un trastorno crónico, tengo 80 de PCO2, el bicarbonato tendría que ser de 38 y el pH de 7.30. ¿Ven cómo yo puedo diferenciar? Yo tengo una acidosis respiratoria 80 de PCO2, pero si tengo un 28 de bicarbonato con un pH de 7.17, casi 7.20, muy ácido, yo voy a pensar que esa acidosis respiratoria es aguda. Ahora, si yo tengo 80 de PCO2, pero tengo 38 de bicarbonato, aumentó mucho más, y el pH es 7.30, casi acercándose a lo normal, esta acidosis respiratoria es crónica. ¿Por qué? Porque ya está compensando el riñón. Entonces, los mecanismos de hipercapnia, ustedes tienen que pensar que tienen una desigualdad en la ventilación-perfusión, o hay algún mecanismo de hipoventilación central o periférica. Hay bajo volumen respiratorio, que esto puede ser cuando el paciente está, yo lo estoy respirando, y hay un aumento de la producción de CO2. Recuerden que CO2 es igual a la producción sobre la ventilación. El aumento de la producción de CO2 es muy poco frecuente, con lo cual la mayoría de las causas de hipercapnia van a ser disminución de la ventilación. Y fíjense que existen a dónde nosotros podemos tener alteraciones de la ventilación. Pueden ser en todo lo que tenga que ver con el aparato respiratorio y ventilatorio. ¿Sí? Depresión del impulso central, alteración de la unión neuromuscular, disfunción de los músculos respiratorios, aumento de la ventilación del espacio muerto, mayor resistencia al flujo de la vía aérea, rigidez pulmonar, alteración de la pared torácica o de la pleura. Fíjense todas las patologías, ¿sí?, que pueden dar acidosis respiratoria, que pueden ser agudas o crónicas. Y lo importante es que en estas causas
ustedes tengan en cuenta que puede haber por inhibición del centro respiratorio, como fármacos, patologías del sistema nervioso central, trastornos neuromusculares de la pared y de los músculos que pueden dar tanto patología acidosis respiratoria crónica como aguda, depende qué patología sea, ¿sí? Alteraciones del intercambio gaseoso, de la ventilación mecánica. Entonces, ustedes identifican la acidosis respiratoria cuando la PCO2 es mayor de 7,42 y el pH es menor de 7,35. Y van a identificar si es acidosis respiratoria aguda o crónica, de acuerdo al tiempo de evolución, menos de 48 horas o más de 48 horas. Y a su vez también se van a poder dar cuenta de acuerdo al pH y al bicarbonato que tiene el paciente. Y a su vez después van a ver si está compensando o no está compensando o es un trastorno metabólico puro asociado. Automáticamente tienen que calcular la diferencia alvéolo arterial de oxígeno, porque eso le va a dividir las aguas. Si la diferencia alvéolo arterial de oxígeno que calculan del paciente está normal, significa que el mecanismo de hipercapnia es por hipoventilación, pero no de entre el alvéolo y el capilar, no es del parénquima pulmonar, sino está por fuera de eso. Puede ser por la inhibición del centro respiratorio, por los músculos respiratorios, por la caja torácica. Si el A menos A está aumentado, significa que hay una diferencia alvéolo arterial de oxígeno aumentado. ¿Por qué? Porque hay una patología pulmonar o de la difusión del oxígeno. Entonces, ahí la hipoventilación es intrínseca pulmonar. Y la máxima alteración es de la ventilación-perfusión. Entonces, fíjense cómo las enfermedades que dan acidosis respiratoria en agudas y crónicas se dividen con A menos A normal o A menos A aumentado. A menos A normal, la hipoventilación está fuera del pulmón, el mecanismo. A menos A aumentado, la mayoría es por alteración de la ventilación-perfusión porque hay una alteración en el parénquima pulmonar. O, por ejemplo, una obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, por una exacerbación de asma, ¿sí? O una neumonía, o eso produce una acidosis respiratoria con anion gap aumentado y una alteración de la ventilación-perfusión, de la relación entre el alvéolo y el capilar. Si es normal, tienen depresión del centro respiratorio por fármacos, por traumatismos, por encefalitis, por meningoencefalitis, o tienen un trastorno muscular miastenia gravis, en el caso de las crónicas, ¿sí? Escoliosis, el EPOC crónico, que puede dar acidosis respiratoria crónica. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes identifiquen la acidosis respiratoria aguda y crónica y después el A menos A le divide las aguas. A menos A normal o A menos A aumentado. A menos A normal, la hipoventilación no es intrínseca del pulmón, está por fuera. A menos A aumentado, la hipoventilación que produce hipercapnia está dentro del parénquima pulmonar o una relación entre el alvéolo y el capilar. Los síntomas que puede producir la acidosis respiratoria van a ser síntomas neurológicos, donde el paciente puede venir hasta en coma, ¿sí? Arritmias y hipotensión. La mayoría de los trastornos del estado ácido-base van a producir alteraciones a nivel del estado hemodinámico, el componente cardiovascular y el sistema nervioso central. Entonces, el diagnóstico se hace con un pH ácido más la PCO2 aumentada. Muchas veces estos cuadros son más difíciles de diagnosticar que los trastornos metabólicos, ¿sí? Porque las acidosis respiratorias son más difíciles, es aguda, crónica, puede estar enmascarada, puede ser que en vez de una acidosis respiratoria sea una compensación, a veces es difícil identificarlos, pero lo importante es la historia clínica, ¿sí? La anamnesis, ver que el paciente pueda tener una patología predisponente a una alteración del estado ácido base desde el punto de vista respiratorio. Entonces, fíjense, tenemos un paciente que tiene pH de 7,02, está muy acidótico y tiene 60 de PCO2 y 14 de bicarbonato. Acá, yo ya a esta altura les puedo decir que esto es una acidosis mixta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene un pH muy ácido, a un extremo, tiene 60 de PCO2 que justifica ese pH, pero también tiene 14 de bicarbonato que lo justifica. Si el bicarbonato estuviera compensando, sea acidosis respiratoria aguda o crónica, debería estar alto, debería subir, más de 24. O sea, 28 para la aguda y 38 para la crónica. O más de 30 para la crónica. Y está bajo. Entonces yo sé que este paciente tiene una acidosis respiratoria con una acidosis metabólica, porque no está compensando, el bicarbonato no subió, sino bajó.
y el pH está muy ácido. Lo más probable es que tenga dos mecanismos: acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria con acidosis metabólica. Este paciente tiene un pH de 7,27, acidemia, con 70 de PCO2 que lo justifica y tiene 31 de bicarbonato. ¿Sí? La PCO2 aumentó un 30, de 40 a 70 a 30. Si fuera aguda, el bicarbonato aumenta a 3 miliequivalentes, debería ser 27. Si es crónica, aumenta 10,5, debería ser 34,5. Entonces, fíjense que a veces, para ser aguda debería tener 27 y tiene 31. Para ser crónica debería tener 34,5 y tiene 31. Entonces, ¿qué es este trastorno? ¿Acidosis respiratoria aguda sobre crónica? ¿Acidosis respiratoria crónica con acidosis metabólica? ¿O alcalosis metabólica con hipercapnia aguda? ¿Ven? Que a veces es más complicado. Por eso acá es muy importante la clínica. Porque si el paciente viene con algo respiratorio, es un EPOC, por ejemplo, crónico, con EPOC reagudizado, yo puedo decir que el paciente tiene una acidosis respiratoria aguda sobre crónica. ¿Sí? Pero si además si es un EPOC crónico, que además viene con, por ejemplo, vómitos o con una citocidosis, yo puedo decir que tengo una acidosis respiratoria crónica con acidosis metabólica. Entonces acá es muy importante la historia clínica, la evolución, los antecedentes del paciente, porque a veces puede ser más complejo de definir la acidosis respiratoria que la acidosis metabólica o la alcalosis metabólica. Acá tienen un resumen del protocolo de cómo identificar una acidosis metabólica respiratoria, pero siempre recuerden que tienen que calcular el A-A y le divide las aguas. El mecanismo de la hipercapnia es la hipoventilación. Esta hipoventilación es con parénquima, del parénquima pulmonar, o la diferencia entre el alvéolo y el capilar, el A-A es aumentado. Si es por fuera del pulmón, el A-A es normal. Vamos a la alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria es una disminución de la PCO2 que produce un pH alcalino y alcalemia a expensas de disminución de la PCO2. Por supuesto que toda alcalosis respiratoria tiene que haber un mecanismo de hiperventilación. Dijimos que la PCO2 es igual a 1 o producción sobre ventilación. Para que haya una disminución de la PCO2, el organismo tiene que hiperventilar. Tiene que haber un aumento de la ventilación alveolar. Ese es el mecanismo. También se divide en agudas o crónicas. La compensación la da el riñón secretando bicarbonato, porque lo tiene que bajar. Y la respuesta va a ser diferente si es aguda o crónica. Si es aguda, por cada 10 de descenso de PCO2 sobre 40, disminuye 1 o 2 el bicarbonato, y si es crónica, disminuye 4 a 5. Entonces acá tenemos 1 o 2 de descenso por 10 cada 10 que baja la PCO2, o 4 a 5 cada 10 que baja la PCO2 si es crónica. ¿Sí? Y acá también es importante los mecanismos que estimulan la ventilación, dividirlos de acuerdo a aguda o crónica y de acuerdo a la -A. ¿Sí? Fíjense que las causas pueden ser la hipoxemia, que estimula la ventilación, enfermedades pulmonares, estímulos del centro respiratorio, como la sepsis, fármacos, intoxicaciones, daños neurológicos. La alcalosis respiratoria está presente en muchas enfermedades respiratorias, ¿sí? Puede ser la hiperventilación causa de la hipoxemia. Siempre cuando tengan una patología, un trastorno respiratorio, vean cómo está la PO2 de oxigenación. Para que haya alcalosis respiratoria tiene que haber pH mayor de 7,42 y PCO2 menor de 38. Ven la compensación, si es aguda o crónica, y calculan el A-A también. El A-A normal, la hiperventilación no es por el parénquima pulmonar, y el A-A aumentado, la hiperventilación es por lesión del parénquima pulmonar, y también es una alteración de la ventilación-perfusión. La causa más importante de alcalosis respiratoria de origen central es la fiebre, fármacos, el embarazo, ¿sí? La hiperestimulación por una crisis de neurosis o psicógena,
Y la alcalosis respiratoria con A-A aumentada es la neumonía y el tromboembolismo de pulmón. Entonces, fíjense cómo, de acuerdo a la aguda crónica, el A-A me divide normal, la ansiedad, el dolor, la fiebre, una patología neurológica aguda, intoxicación con salicilato también, que da acidosis metabólica y da alcalosis respiratoria, ¿sí? Y cuando el A-A está aumentado, la neumonía, el edema de pulmón, la embolia pulmonar, la insuficiencia cardíaca, cualquier alteración de la ventilación-perfusión. Crónica, con A-A normal, el hipertiroidismo y la insuficiencia hepática. Y con A-A aumentada, la embolia de pulmón y también la insuficiencia hepática con neumonía aspirativa. Pero es más rara la alcalosis respiratoria crónica, ¿sí? Lo más frecuente es la aguda. Si ustedes tienen un paciente que hace un cuadro de disnea súbita en un posoperatorio y que hace disnea súbita con una alcalosis respiratoria aguda, con una A-A aumentado, tienen que pensar en una embolia de pulmón. Los ayuda al diagnóstico. Entonces, puede producir irritabilidad, alteración del estado de conciencia, síncope, arritmias. Lo más grave es, ¿sí? Se puede acompañar de, por supuesto, va a tener taquipnea, ¿sí? Se puede acompañar de hipoxemia. Y fíjense que tenemos 7,48 de pH, que es un pH con alcalemia, 20 de PCO2 o 16 de bicarbonato. Acá lo que lo justifica es el 20 de PCO2. Ahora, el 16 de bicarbonato está muy bajo. Tenemos que ver si está compensando o no está compensando el componente respiratorio. En la aguda, 2.000 equivalentes cada 10 caídas de PCO2. O sea que cayó, sería por 2. El bicarbonato esperado debería ser de 20. ¿Sí? Cayó 2, tendrá que ser de 20. ¿Sí? Si es crónica, con 4 microequivalentes cada 10 caídas de PCO2, el bicarbonato debería ser de 16. Entonces, este paciente, yo pienso que tiene una alcalosis respiratoria crónica. ¿Sí? Entonces, acá tienen el algoritmo final para pasar para la alcalosis respiratoria, siempre calculando el A-A que me divide las aguas, A-A normal, A-A aumentado. Y por último, recuerden que los pacientes pueden tener más de un trastorno respiratorio, un trastorno del estado ácido-base, perdón. Siempre va a ser uno respiratorio, no pueden tener alcalosis y acidosis respiratoria juntas, el paciente. Lo que sí puede tener es una acidosis metabólica con GAPA aumentado, con alcalosis metabólica enmascarada, con acidosis respiratoria. ¿Sí? Puede tener una acidosis respiratoria crónica reagudizada con una alcalosis metabólica. Puede tener más de un trastorno. Es importante analizar clínicamente al paciente. ¿Sí? Por ejemplo, las intoxicaciones por salicilato suelen tener alcalosis respiratoria y acidosis metabólica, lo mismo que un shock séptico. La sepsis con la fiebre estimula el centro respiratorio, el paciente hiperventila y además tiene producción de ácido láctico. La acidosis metabólica con la alcalosis metabólica, la cetoacidosis y los vómitos, ¿sí? Alcalosis respiratoria con acidosis metabólica y alcalosis metabólica, sepsis y la presencia de sonda nasogástrica, porque el paciente tenga un foco abdominal que le da un cuadro de sepsis y que requiere sonda nasogástrica por hilio. La acidosis respiratoria y alcalosis metabólica puede ser diarrea profusa y el EPOC. ¿Sí? O sea que fíjense que los pacientes pueden tener más de una enfermedad, que cuando está aguda o exacerbada pueden tener más de una alteración del estado ácido-base. Nosotros tenemos que hacer un análisis minucioso, no solamente clínico, sino del estado ácido-base. Y si entramos, lo hacemos en forma ordenada, de acuerdo al algoritmo, como estuvimos viendo, vamos a poder saber qué trastornos tiene el paciente para tratarlos adecuadamente. La embolia de pulmón generalmente da alcalosis respiratoria, la hipotensión acidosis metabólica por acidosis láctica, los vómitos alcalosis metabólica, la diarrea severa, acuérdense, pérdida gastrointestinal de bicarbonato, entonces da acidosis metabólica con GAP normal, la cirrosis da alcalosis respiratoria, la insuficiencia renal da acidosis metabólica, la sepsis alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, el embarazo alcalosis respiratoria, el uso de diuréticos, alcalosis metabólica y el EPOC, acidosis respiratoria. Entonces, fíjense cómo patologías frecuentes que ustedes van a ver se asocian a causas frecuentes, a manifestaciones frecuentes en el estado ácido-base. Entonces, acá tienen todos los algoritmos de acidemia, ¿sí? Para tener en cuenta, en resumen, todo el algoritmo de acidosis respiratoria, ¿sí? De alcalemia
Y acá tienen en general acidemia y alcalemia, tanto metabólica y respiratoria para el cierre de estos trastornos. Y les vuelvo a recordar que siempre tienen que considerar la situación clínica del paciente, pensar ustedes si amerita que ese paciente se le haga un estado ácido-base y cuál sería el trastorno ustedes de antemano que va a tener ese paciente. Evalúan el pH, evalúan el bicarbonato y evalúan la PCO2 y determinan si el trastorno es metabólico o respiratorio. Evalúan el otro componente para ver si está compensando o tiene un trastorno asociado. Y una vez que identifican si el trastorno es metabólico, respiratorio, acidosis o alcalosis, entran en cada algoritmo que vimos. Y hay que analizarlo minuciosamente para poder ayudar al paciente a entender qué le está pasando y poder ayudarlo y sacarlo de esa situación de la alteración del equilibrio ácido-base. Espero que les haya servido y después de toda esta clase teórica, en algún momento vamos a tener talleres para poder aplicar todo lo que vimos. Muchas gracias.